Hola, bienvenidos a la segunda parte del sistema educativo. Bien, seguimos con las mismas personas, seguimos con... no con los mismos vasos de agua, pero bueno, sigamos hablando. Nos quedamos hablando en la primera parte, os tuve que cortar porque es que media hora ya, más de media hora ya era un poco burrada, pero bueno, Sí, tuve que ya. cortar. Estamos hablando de los tres tipos de educación, privada, concertada y pública. Que se falla. Bueno, es que... Contadme, ¿tenéis algo más que opinar antes de que pasemos a la siguiente pregunta? Ya lo hemos contado todo. ¿Lo habéis contado todo? No lo sé. Bueno, adelante. Habla, por favor. Ahora es que yo personalmente creo que para que exista una sociedad igualitaria, creo que se debería aplicar el sistema educativo público en su totalidad. En su totalidad. Creo que se debería garantizar el sistema público para todos. A partir de ahí, quien quiera ascender y quien pueda permitírselo, pues mira, adelante. ¿Y tú? Eso, venga Mario, anímate. Seguro. Anímate, Bueno. venga, sal con tu idea ahí. No, pero hombre. Opino lo mismo que Paco. Si es que yo creo que algo tan básico como la educación debería ser garantizado para todos de una forma igualitaria. Eso sí estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo también contigo. Yo creo que se debe garantizar, ¿sabes? Madre mía. Se debe garantizar la educación para todos, pero ya que cada uno pueda elegir el tipo de educación, No, que haya una pequeña libertad. Hombre, un Ahora, chin-chin, yo ahí ¿no? te No. respondo que la elección en la educación deriva a racismo o a Sí. O a desigualdad. desigualdad social. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que si solo permitimos la educación pública y no damos pie a la concertada, creo que esas ideologías Además, que por pues- desgracia están en parte de la sociedad no van a desaparecer. Además que yo creo que al final ese sector privado va a acabar comiéndose al público de alguna forma u otra, como ha Tenemos que pasado. garantizar que eso no ocurra. Eso ha tenemos que pasado en garantizar muchos que eso no países. Claro, yo puedo garantizar que eso no ocurra quitando las concertadas. Es más, Bosch en sus discursos decía lo Sí. mismo. Garantizaba una Bueno, pública, sí, sí, pero... Vox propone aquí todo privatizado y luego vamos a Podemos y dice aquí todo público. Vaya, hasta mi ordenador es público. Pero Creo Bosch, que hay que, no, hay este que llegar. ordenador no es público. Vale. Entonces creo que hay que llegar a un punto medio. Bosch decía eso, que quería garantizar algo público, pero dejar la puerta abierta a lo privado de una forma ilimitada. No, yo creo que lo he explicado antes. Educación pública para todos, como ascensor social, pero quien pueda permitírselo, porque sus padres han trabajado y porque sus padres tienen ese O dinero el que tienen. por la lotería de nacimiento. Pues la lotería Para de que nacimiento veáis ya un no momento que os digo, Si tú queréis naces- hablar algo más y decir, no, lo hemos dicho todo y ya habéis sacado 2 minutos, 3. Esto me interesa. existe. Lotería de nacimiento Hay tampoco. un Si tú tema- naces en un una tema familia, con si tú mucho naces en una familia que tiene mucho Sobre todo con dinero, Carlos. es quizás porque si tu familia tiene dinero, porque tu familia lleva años trabajando. La familia Botín Bueno. Botín lleva muchos años trabajando. Luego podemos discutir otras familias, pero la familia Botín lleva muchos años. Pero es que el problema está en las familias que han nacido... Las familias no, sino un individuo que nació sin padre o que su situación familiar no es la mejor. No tiene la misma oportunidad. No tiene las mismas oportunidades. Y creo que hay que destacar eso y no decir, bueno, pero es que hay gente que sí ha trabajado Sí, ha podido, su Amancio estado Ortega ha económico. podido, tío. Y es verdad que hay familias que se han ganado lo que tienen, pero... Sí, pero es que exactamente, si damos solamente la educación pública, mira, pues yo tengo un hijo, yo trabajo y he hecho horas extras y me esfuerzo e intento que me suban el sueldo todo para darle la mejor educación a mis hijos, la que yo considere. Si al fin y al cabo solo existe la educación pública, igual que solo existen los hospitales públicos, igual que solo existen tal, vamos a convertir que yo deje de esforzarme y porque bueno, total, va a recibir la misma Claro, como yo haga. que... Paga más impuestos o pague menos impuestos, total. Creo que eso es peligroso, por eso hay que regularla para que exista Claro, tal y como tal. yo creo que tú estás relacionando la educación privada como que siempre va a estar a un nivel mayor sobre la pública. Y creo que si ponemos todo nuestro esfuerzo a que la pública tenga un mayor... Estoy contigo, Paco. Creo que el Estado debe garantizar que en esa competitividad que hay, o sea, la educación pública, la mejor que haya, y los colegios privados se queden vaciados. Vale, sí. Bien, ¿cuál es la calidad de la educación en España? O sea, si tuvierais que enumerarla del 1 al 10, ¿qué Espera, número un pondréis? inciso que podría hacer. Sí, haz los incisos que quieran, Mario, por favor. El de la educación pública y la educación privada. Privada. Un Estado puede garantizar la creación de un colegio si este colegio va a ser público. O sea, tú puedes abrir un instituto, por ejemplo,
contratar profesores que hayan estudiado, todo esto, garantizando que sea accesible para todo el mundo. Así que ahí puedes elegir. Eso ha pasado en muchos países socialistas, por ejemplo. No exactamente. Yo creo que la existencia, lo he explicado antes, la existencia de un instituto, de escuela, de un sistema de escuela privada y concertada permiten que las familias se esfuercen más. Bueno, pero ya visto que hemos pasado esa pregunta. Venga, ya y te respondo a tu pregunta. Sí, entre el 1 al 10 pues lo pongo en el número 38, que es el número en el que se encuentra España en el ranking PISA y es el número que está por Pero he debajo. dicho entre el 1 y el 10. Pues yo te pongo en el 38. Pero Está en está India por encima de lo que he pedido. el número 0. Le doy un número 0 a la educación española porque está por debajo de India y lo hemos dicho, falta motivación en el profesorado, falta motivación en las aulas y falta estabilidad política, que haya un consenso y menos trabas educativas donde tanto papeleo y tanto, yo creo que eso Sí, yo creo que sí, tienes razón. Yo creo que la motivación se puede modificar a partir del propio método de enseñanza. Desde las raíces de la educación. Sí, exactamente. ¿Y tú, Mario, qué número le das a la educación? Bueno. Del 1 al 10, mójate. Yo también le doy un 1 porque tenemos educación al Un menos. 0,5, porque es pública. Como Pero gusta meter la pollita. no en su totalidad, Ah, vaya, pero yo creo lo es y se intenta, pero no... Yo creo que la educación actual... Pero te todos permite- sabemos que estudiando en el colegio de Almuñecas está mejor que estudiando aquí en el de Ginas de los Ríos. Hay que forzarse para que eso no sea así. Hombre, claro, sí, yo por ejemplo veo un yo le colegio, digo- privado en el que permiten que te lleves el iPad, está todo digitalizado y digo, joder, Sí. ojalá esto en mi instituto lo más digitalizado es el Remind, que por porque... ¿Y sabes cuándo lo han visto? ¿Y por- Eso es lo más moderno. ¿Y por qué eso no tiene accesibilidad? Porque eso para lo hablaremos en la siguiente pregunta. Pero bueno, vamos a pasar de las 7, porque ahora la preguntaré, y nos vamos directamente a las 9. ¿Se deben asignar más fondos para la educación? Sí. Sí. A ver, yo... Sí, bueno, sí. Sí, pero no me digáis sí como que subo. ¿Por qué? Bueno, Respóndeme, vamos. yo creo que no solamente se trata de asignar más recursos a la educación, que también, sino cómo gestionamos esos recursos. Porque si los recursos que van a la educación van para agencias de análisis del resultado educativo, como hemos vivido en Andalucía 40 años, pues creo que eso es pésimo. El dinero de la educación va para la educación. Pero aparte de eso, creo que sí es cierto que haya que aumentar esa inversión en la educación. Y doy un dato. Creo que se debe de aumentar en 1.714 euros más que se le dediquen por alumno. Creo que el Estado se debe gastar ¿Y dónde se saca eso? Yo solo pregunto 1.719 eso, o sea. euros más por alumno. ¿Dime? Entonces, ¿cuánto? Ah, vale. ¿De dónde sale eso? Yo ¿De solo dónde sale ese pregunto, dinero? ¿de Pues, dónde lo sacamos? no. ¿Recortamos de algún sitio? ¿Hacemos como Rajoy? No hay que hacer Cogemos de recorte. aquí, No, recortamos sí, de aquí. hay que recortar, pero ¿sabes dónde hay que recortar? Hay que recortar en agencias de análisis de la educación. ¿Agencias de agencias? Sí, eso existe en Andalucía. No, Agencias no sé, de eso agencias. pregunto. Había una agencia de otra agencia. Y eso es lo que pasa en Andalucía. Y ese gordo de despilfarro público es lo que permite que eso no pueda ser. ¿Y no sería más fácil con ese descontrol garantizar lo público ante lo privado, aboliendo lo privado? Yo creo que aumentando esta cifra vamos a hacer que la educación pública mejore Ya, pues, expectativamente. es que yo creo que por eso se crean las agencias de agencias. Las agencias de agencia, Mario. ¿Tú quieres saber cuál era el resultado de esa agencia de agencia? Esa agencia de agencia, que la está por el consejero de Ciudadanos, Javier Imbroda, había 10 cargos, casualidad, que estaban afiliados al Partido Socialista, una casualidad tremenda. Pues estaban afiliados al Partido Sí, Socialista. sí, no vamos y a negar hacían- la corrupción. Sí. Y bueno, Hombre, el sería, Partido difícil, Popular- corrupción. sería difícil negarla. y hacían Sí, sí, sí. Y lo que hacían era nada. Informes, no tenían informes. Tenían su presidente y no tenían informes. Como lo sé. Sí, yo creo que... Ese Pero bueno, ese es un chiringuito como ese el que trabajo- Santiago muchísimo. Abascal, por También, ejemplo. igual. Esos trabajos los puede hacer perfectamente los propios funcionarios del Estado. O sea, los propios funcionarios de la Junta de Andalucía que están de brazos cruzados, pues lo pueden hacer en vez de canal. En fin, creo que con ese dinero y ya saliendo del mundo de la educación, pues bueno, reduciendo el despilfarro en cuanto a la política, el Senado, las diputaciones, es muy amplio, pero creo que ese dinero se puede conseguir. Y además bajando impuestos. Si bajamos los impuestos, aumenta la recaudación. Bueno, eso de impuestos y Lo recaudación. estamos demostrando en Andalucía. Hemos bajado el impuesto de sucesiones y hemos aumentado, no me sé la cifra. Hombre, yo pero pienso que fomenta un efectivamente, poco que paguen más impuestos, que sí, paguen los impuestos. sacamos Pero a flote la economía sumergida. bueno. ¿Qué opináis vosotros? ¿Algo más que opinar? Pues... No, me baso en lo de antes, que se debería, si enfoca al fin y al cabo el sistema educativo solo al sistema educativo público, todos tus beneficios
todo lo que tienes posible para aplicar a a la educación pública, va a hacer que la educación pública se asemeje más al nivel en cuanto a instalaciones o en cuanto a calidad de la privada, de la privada en este caso. actualmente. Y la Bien, ¿cómo educación privada. os ha gustado mucho el temita de los tipos de educación, ¿eh? Pero bueno. Sí. Bueno, la educación privada quizás funciona tan bien porque los padres... No estoy muy seguro de que funcione tan esos bien. 1.700, no bueno, funciona muy bien. vale. No estoy tan seguro de eso. Pues esos 1.714 euros porque los padres lo embolsan. Incluso anualmente. bastante. Embolsan mucho más. Entonces, si eso lo gastásemos, si eso se lo gastase el Estado en la educación pública, creo que mejoraría, y los datos mejorarían y saldríamos del puesto 38 en el que estamos y no han El subido otro día ni había una partido. tasa. Creo que el 20% de la población de Estados Unidos era analfabeta. 20%. O incluso Pues más. gracias, sí. O 30%. Es bastante alto. Sí, así que. Y eso, yo no creo que sea signo de que funcione mucho la educación privada. Analfabetismo no porque No quieres, defiendo sino la porque puedes. O sea, porque no puedes, perdón. Exactamente. Porque no Habrá casos que Sí. claramente sea por vaga, por Hombre, sí, vaganza. O sea, Sí, pero También no, es que no yo defiendo- pienso en Estados Unidos hay mucha inestabilidad, ¿eh? Sí. En cuanto a educación, cómo se asignan los colegios y tal. No sé, yo pienso eso. Bueno, yo creo que lo he dicho, no estoy a favor de... Creo que hay que promover la educación pública, la educación concertada, simplemente eso. La privada que exista y que ellos verán lo que hacen. El Estado no va a poner ningún medio, ellos verán, como una empresa cualquiera. En plan, bueno, a la empresa del Estado le ayuda, pero la educación privada no. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es si pensáis que hay un fomento por la FP. Antes de nada, un pequeño inciso, ¿vale? Porque ni siquiera Paco lo sabía. Sí. FP es la formación profesional, ¿eh? Cuando hay dos tipos de formación profesional. Cuando pasas de cuarto de la ESO, tienes la formación media, ¿no? Sí, la formación media, que te permite pues, ascender antes al mercado de trabajo. Y luego está la formación alta, que es a partir de bachiller, ¿no? No el Ciclo medio y ciclo superior. Bueno, sí, perdón, pero bueno, la formación profesional te permite que puedas entrar antes al mercado, que tú te puedas preparar igual que una carrera. Si al fin y al cabo el fin es salida laboral. Sí, al fin y al cabo lo que te permite es eso, porque cuando sales de la universidad, a no ser que sea por ejemplo una universidad privada, siempre te garantiza eso, que vas a salir a un puesto de trabajo, pero en una universidad pública cuando tú terminas, por ejemplo, una carrera de 4 años, nadie te garantiza que vayas a tener un puesto de trabajo. Tú puedes haberte tirado 4 años estudiando magisterio que nadie te dice que vayas a entrar a un colegio. Eso es es lo triste. malo. Es más, Eso es eso muy es triste. muy triste porque Claro. muchos profesores, yo veo ejemplos, hacen magisterio, mi madre hizo magisterio y luego no ejerció nada más que un año de magisterio, porque no pudo sacarse la plaza, pero además no había facilidades. Pero bueno, eso te permiten además prepararte un poco mejor para un cierto trabajo. A lo mejor estudiar una carrera te permite especializarte, pero una FP me miráis así con cara, bueno, ya está. No, sí, es que no, porque es que lo que estás diciendo tiene toda la razón. Sí. Hombre, ya lo Tiene sé. toda la razón. Pero bueno, sí, No lo sí, sé. adelante. Pero bueno, creo que el bipartidismo, vuelvo otra vez a lo mismo, me llamarán pesado. Pero bueno, Sí, que soy respóndeme pesado. si hay fomento o no. Te lo voy a responder. Vamos, Creo rápido. que el bipartidismo decadente ha dejado tirado la formación profesional. No y te la ha pongas dejado- nervioso. Claro, no te pongas nervioso. tranquilo. Creo que la ha dejado tirado y hoy en día Más tirado, dirás. como más Mickey Podcast. ¿no? Comedia. Entonces, creo que lo ha dejado tirado y ha metido a la Categoría formación comedia. profesional en el cajón de los raritos. ¿vale? Ha convertido la formación profesional en el cajón donde los raritos van a la formación profesional y ala, cerramos el cajón, echamos la llave y la tiramos al mar la llave, ¿no? Como el cuento. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es sacarla de ahí y promover la formación profesional dual, donde esa gente que opte a esa formación profesional tenga luego salidas laborales, tenga un año de prácticas en las empresas directamente y así las propias personas que se forman saben qué perfil prefieren la empresa y al fin y al cabo es una mejor y más fácil inserción en el mundo laboral. ¿Qué opináis vosotros de la FP? Bueno, Paco, tú sabes ya No, sabes creo bien que lo que estoy es. de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Creo que ¿Sí? han marginado un poco a ese sector. Bastante, porque yo siempre me acuerdo cuando te pongo el ejemplo, no voy a decir nombres, pero te pongo ejemplos cercanos, decían, no, porque un familiar mío quería hacer una FP, y dijeron, ¿una FP? ¿Pero qué? ¿Que te has rendido en los estudios? Digo, ¿cómo que se ha rendido en los Exactamente. estudios? Eso es. Una FP, hasta ahora la FP se ve como para tonto, dice, cuando llega es como en PEMAR, ¿vale? Nosotros en nuestro colegio, PEMAR, Carlos, por favor, para. Perdón, es que estoy moviendo el papel, sí. Vemos como PEMAR, ¿vale? Se ve como el cuarto, por ejemplo, cuarto PEMAR, cuarto para los tontos. Sí, exactamente. Bueno, Espérate, un momento que hago un inciso. PEMAR es diferente. Espérate que hago un inciso.
que PEMAR se ve como para la gente tonta. Dice, cuando eso te meten en PEMAR. Pues no, vale para la gente que le cuesta estudiar. Pues la FP sí que es verdad, no es una buena comparación, pero bueno, es diferente. Pero la FP se ve como para tontos, se ve como no va a estudiar a una FP. Yo creo que el que entra a una FP no lo hace ya porque esté desesperado, porque haya renunciado al mundo del estudio. Ya también lo hacen por vocación, ¿sabes? Y no creo que se les pueda mirar mal a esas personas. ¿Sabes lo que te digo? No, sí, yo creo que está bastante bien hacer una FP. Yo, por ejemplo, mi tío estudió ingeniería y él ahora se ha metido en una FP porque ve que le llena más a eso, ¿sabes? Algo de informática. Así que no creo que se Sí, pueda además diferenciar. yo siempre he pensado eso, digo, joder, como la selectividad justo son 2 años, me da tiempo a terminar bachiller, hacer una FP y luego ya hacer una carrera universitaria. Claro. Te permite eso, entrar a media jornada en la universidad o lo que sea mientras trabajas, ya eso depende, o incluso tener eso, una FP ya hecha. Sí, bueno, yo creo que la formación profesional, lo he dicho antes, está metida en un cajón y nadie sabe dónde está. Y entonces, pues, lo que hay que hacer es fomentar la formación profesional dual. Y bueno, creo que ya hay un compromiso, al menos aquí en Andalucía, por el consejero de sacar, creo que la ley de formación profesional que se sacará en breve, que ya está anunciada, creo que va a traer bastantes avances en eso. Bueno, y Paco, ¿tú qué opinas de la formación Nada, profesional? lo que he dicho antes, simplemente que se debería cambiar el punto de vista que se tiene en general de la FP, porque te garantiza una salida laboral y creo que no se debe infravalorar. Menospreciar, sí. Bien, pasamos a la penúltima pregunta. Y es que, ¿creéis que se debe mejorar la preparación de los profesores? O sea, ¿cómo entran los profesores a hacer como un tipo de prueba y la preparación? Sí, creo que más que preparación en cuanto a la materia, yo creo que hay muy pocas personas que me discutan esto, pero creo que se debe enseñar, es lo que he dicho al principio del podcast, en la primera parte, creo que se debe enseñar a transmitir los conceptos de la materia y no la propia materia en sí. Creo que si tú puedes saber muchísima física o química o historia, lo que sea, pero si no sabes transmitirla, si no sabes transmitir la motivación al alumnado, creo que estás fracasando y creo que hay que fomentar eso. Sí, ¿Y tú qué opinas, Mario? Muchas veces se valora más la técnica y los tecnicismos dentro de las asignaturas que va a dar ese mismo profesor, pero no se valora también cómo va a darla, ¿sabes? Así que yo creo que esto tiene la misma, incluso un poco más de importancia. Sí, Porque puedes tener todos los conocimientos del mundo en tu cabeza, pero si no sabes transmitirlos, ¿qué totalmente. tienes? Creo que falta motivación y creo que la medida, precisamente lo he dicho antes en el anterior capítulo, es un miro educativo que ponga freno y que haga un filtro para los profesores que no están realmente motivados, que vienen, pues bueno, no sabemos por qué vienen, no saben por qué llegan, a lo mejor por las vacaciones, por el sueldo, por el trabajo, pero ser profesor no es cualquier otro puesto de trabajo, es un puesto de trabajo muy importante porque forma a las nuevas generaciones y creo que el educativo es la medida perfecta para poner filtro. Sí, yo creo que también considero que la profesión de la enseñanza, al fin y al cabo, creo que se está convirtiendo como en la última salida que tienes disponible. Yo creo que hay muy poca vocación y debería haber muchísima más vocación. Y es el uso, bueno, magisterio. ¿Quién no conoce a alguien que se quiere meter en magisterio para luego de ahí saltar a otra profesión distinta? Exactamente. Por desgracia se ha convertido eso y ese es otro reto que se tiene que Hombre, yo antes lo decía en el anterior capítulo, digo, los profesores yo creo que muy poco están preparados. La gran mayoría, para mí, al menos, la gran mayoría es enseñar, bueno, no, ni siquiera enseñar, explicar lo que tienes que explicar, examen, así durante el año escolar y luego ya está, en las vacaciones. Yo creo que, de verdad, muy pocos profesores enseñan y luego hacen un examen que... Ahí cuando enseñas de verdad, aunque te tires 2 meses si es necesario, pero cuando enseñas de verdad, hace que tus alumnos lo entiendan y saquen una mejor nota. Y eso hace además que veas que digas, joder, me estoy esforzando y sirve para algo. Sí, bueno, también quien sea profesor y no escuche se va a enfadar un poco, pero a ver, creo que no hace falta decir que hay muy buenos profesores como personalmente me pasó el año pasado que
que descubrí la historia, la verdadera historia. Sí, a mí Gracias. desde tercero me empezó a gustar la historia gracias a al profesor que tuvimos. Tengo una foto con él en mi cuarto colgada. Yo con eso lo digo todo. Yo ese hombre la verdad que le echo de menos. Sí. Yo creo que Me hubiera encantado tener Sí, a segundo. alabar a los profesores que son los magníficos, son los Los que te preparan. pilar para la fundamental vida. de nuestra sociedad hoy en día para con lo que he dicho. Si lo no llevo fuese, diciendo. yo creo que si no sería por muchos profesores, la vida de mucha gente no habrían decidido, por ejemplo, qué carrera. Y Sí, creo yo que- gracias a ese profesor me empezó a gustar la historia y está dentro de mi carrera para elegir, pero claro, de ahí a que la haga. Y yo creo que el reto que comentábamos antes de que teníamos que fomentar la vocación en este oficio, al fin y al cabo, creo que si no infravaloramos esta profesión, creo que se va a subir, ¿cómo diría? Creo que si tú al fin y al cabo valoras esta profesión, creo que pones la nota muy alta y quien no supere esa nota, la sociedad lo va a mirar mal y al fin y al cabo va a hacer que el nivel aumente. Claro. Bueno, ¿algo más que comentar? Nada más. Y ya como última pregunta, quiero que me hagáis un poco una valoración del sistema educativo en Finlandia. Que desde hace bastante tiempo, en los informes PISA, desde 2006, si no recuerdo mal, lleva siendo el mejor sistema escolar. O sea, está calificado tanto a nivel europeo como a nivel mundial al mejor sistema escolar. ¿Qué opináis? Bueno, Creo que hay muchos puntos destacables sobre esta educación, pero creo que el más destacable para mi punto de vista es la cantidad de alumnos por clase. aula, porque al fin y al cabo que haya estamos 40 reducidos. alumnos en una clase para Finlandia sería horroroso, o sea, Inimaginable. ¿eh? inimaginable. Y yo creo que otro punto a favor también es que no se hacen tantos exámenes y se... No, y además un punto a favor es que, por ejemplo, lo que es el comedor y la guardería están pagadas por el Estado. Sí, O sea, allí no tienes que... Tu hijo, la educación obligatoria de 7 a 16 años, algo que... o la educación infantil. Eso. Aquí tú estás. Sí, bueno, pero digo, la educación allí es obligatoria de 7 a 16 años, no como aquí que es todo desde hasta la ESO, pero ya allí la educación es obligatoria desde los 7 hasta los 16 años, y allí además el Estado paga guarderías cuando tienen hasta los 7 años, y los comedores, y eso, o sea, eso ahora mismo no pasa. Bueno, yo creo que Finlandia es un país motor de Uno de los más felices del mundo Y también. de los que más mima el sistema educativo. Al fin y al cabo creo que es de lo más importante en la sociedad. Yo creo que Finlandia es un país europeo y como vecinos suyos, como europeos, tenemos que promover los valores europeos y como europeos debemos de adoptar pues las cosas buenas, y una de las cosas buenas es el sistema educativo de Finlandia, que bueno, principalmente, pese a todo lo que estáis diciendo, que tenéis toda la razón, promueve valores muy importantes en la sociedad como es el valor de la libertad, y creo que el sistema educativo finlandés es un claro ejemplo a seguir, sobre todo en España, donde lo habéis dicho, la ratio es del 38 en Andalucía y en Finlandia es del 15 una realidad. por ahí, exactamente. Pero bueno, al fin y al cabo, para llegar ahí tenemos que aumentar la inversión. Si no invertimos más, no alcanzamos ese objetivo. ¿Algo más que comentar? Pues para terminar el podcast me gustaría aclarar que he llegado a la conclusión de que al fin y al cabo nosotros 3 y 4 tenemos diferentes ideologías y creo que un punto en común creo que es la modernización del método de enseñanza. Y lo mal que está la educación ahora mismo. Sí, exactamente. Yo creo que la educación es un punto de encuentro entre muchas ideologías y creo que hay que sacarle provecho a ello. Pues hasta aquí el podcast, la segunda parte del sistema educativo. Si os ha gustado, recordad darle me gusta. Recordad que también que en la descripción tenéis a nuestro patrocinador y el link a Patreon. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias a vosotros por venir. De Esperamos nada. que os haya gustado y hasta el siguiente. Adiós. 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 Con Dios.